Hola amigos, bienvenidos a 10. Hoy tenemos para ustedes una lista realmente escalofriante que no debe dejar de ver. Las sectas religiosas más criminales de la historia. Empecemos con el programa de hoy. Todas se creen perfectas y todas tienen la solución para hacer de este caótico y estresante mundo un lugar mejor. Son las llamadas sectas y muchas de ellas se han derivado de las iglesias tradicionales y han establecido sus propios dogmas y preceptos. Incluso algunas han mezclado las ideas de más de una religión, creando una más atractiva para atraer a sus discípulos. En estos grupos se les alimenta con elementos motivacionales de una vida mejor, de espiritualidad, de crecimiento, de gloria, de éxtasis. Hay otras que provienen de creencias de la antigüedad, de la superstición o del ocultismo, pero todas son fieles a un ser superior al que le rinden culto. No todas son peligrosas, pero muchas están lideradas por narcisistas, psicópatas o enajenados mentales que manipulan a sus fieles hasta obligarlos a cometer actos extremos. Hay hasta una especie de amenaza. Hoy, si no haces esto, mira que te va a pasar lo otro. Una especie de maldición constante sobre las personas. Mira que si no me haces caso, mira que si te vas, mira que si desobedeces te va a pasar tal o cual cosa. En esas sectas se han descubierto innumerables atropellos como abuso infantil, explotación de trabajadores, maltrato físico, lavado de cerebro, miedo psicológico, expropiación de bienes, enriquecimiento ilícito y amenazas. Que alguien te diga o me diga, ¿sabes qué? Si yo me muero o si tú te mueres, si yo me mato o si tú te matas, puedes entrar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, definitivamente es un mensaje y un mensajero diabólico que no viene de parte de Dios y el que tenemos que correr tan rápido como podamos. Pero también están aquellas en las que los miembros se sienten realmente bien y tienen tal idolatría por su líder que son capaces de hacer lo que sea por ellos. En ambos casos, los miembros no pueden o no quieren salir de ellas. El líder espiritual genera una gran influencia, es como un poder hipnótico sobre el grupo. Los suicidios colectivos y los crímenes masivos han sido la cara más extrema a lo largo de la historia. Algunos han sido impedidos por las autoridades, como el de los más de 700 seguidores de la ucraniana Marina Spigun, quienes en noviembre del 93 iban a cometer suicidio por creer que el fin del mundo estaba cerca. Pero desgraciadamente no todos los casos han tenido tan buena suerte, dejando como saldo tragedias que han enlutado a ciudades enteras y han sobrecogido al mundo. Para sus seguidores, Sannyasins era el Buda de nuestra era, pero para las autoridades de la India y de los Estados Unidos era un personaje controvertido, con ideas poco convencionales. Sus discípulos fueron capaces de tratar de envenenar a toda una población y aunque no lograron causarles la muerte, demostraron ser un movimiento radical y peligroso. Bhagwan Sri Rajneesh nació en la India. De adulto estudió filosofía y ganó varios concursos de debate demostrando ser un hombre culto y de mente ágil, pero también polémico al declararse un pensador libre que no aceptaba los preceptos religiosos, culturales ni legales de su país. A inicios de los 70 se dedicó a impartir su dogma que consistía en la meditación y la búsqueda del placer y la felicidad, que incluían la libertad sexual. Rajneesh no creía en el matrimonio, lo veía como un obstáculo para la felicidad y aconsejaba a sus discípulos dejarse llevar por la espontaneidad y el gozo, fomentando la promiscuidad. En poco tiempo sus adeptos pasaron de cientos a miles y gracias a la buena venta de sus libros de meditación, el gurú se hizo un personaje conocido mundialmente. En su comunidad se hacían rituales en los que no faltaban la agresividad y los golpes como catarsis, los gritos histéricos y las relaciones sexuales entre los participantes. Debido a problemas de salud y conflictos con el gobierno por sus declaraciones polémicas, Rajneesh viajó a los Estados Unidos con visa de turista y se instaló en un rancho de 260 kilómetros valorado en $5 millones, ubicado en el condado de Wasco, Oregón.
En solo 3 años, sus sannyasins convirtieron el lugar al que llamaban ashram en una mini ciudad que tenía estación de bomberos, cultivo orgánico, pista de aterrizaje y sistema de depuración de agua. El condado de Huasco estuvo en contra de la agrupación por considerarla liberal y transgresora de las leyes, llamándola la Sodoma y Gomorra de nuestros tiempos, y por eso hubo enfrentamientos. El grupo quería convertir su territorio en una ciudad. Por entonces su maestro había entrado en un período de silencio, por lo que solo se comunicaba con su secretaria Ma Abad Shila. Para 1984 las peleas con la población empezaron a acaparar los medios e involucraron a personalidades gubernamentales. Entonces decidieron intoxicar a varios personajes políticos con salmonela y esparcieron la bacteria en lugares expendedores de comida, enfermando a más de 700 personas, incluidos niños y ancianos. Shila abandonó el país llevándose varios millones de dólares de la comunidad. Rajneesh decidió demandarla y la acusó por el caso de la intoxicación. En los laboratorios se encontró la bacteria, pero algunos entrevistados afirmaron que su maestro estaba al tanto de las acciones de su secretaria. Finalmente Rajneesh, que cambió a su nombre espiritual a Osho, fue deportado. Trató de ingresar a más de una veintena de países, pero por su alianza con los Estados Unidos le negaron el ingreso. El gurú volvió a la India hasta que murió en 1990. Se dice que Osho fue un iluminado que al tener pensamientos liberales se convirtió en un perseguido por los gobiernos. Pero lo cierto es que el maestro que hablaba de espiritualidad y desprendimiento terrenal tenía millones de dólares donados por sus sannyasins. Entre sus ideas polémicas estaba la defensa de la eutanasia para niños que nacían ciegos, sordos o con algún mal congénito, y fue acusado por padres que lo responsabilizaban de la muerte de sus hijos. Creían en la curación por la fe y no quisieron recibir tratamiento médico o tomar medicinas. Esta negligente creencia los cegó a tal punto que decenas de vidas se perdieron, incluyendo la de su propio pastor y creador. Faith Assembly, o Asamblea de la Fe, fue el movimiento que el teólogo y filósofo Howard Freeman formó en 1963 en Indiana, Estados Unidos. Este predicador tenía poliomielitis, por lo que usaba un zapato ortopédico para nivelar su pierna, que era más corta que la otra. Sin embargo, solía decir que Dios le había curado esta enfermedad. Freeman y su congregación rechazaban ser tratados por un doctor, pues creían que la medicina moderna era la extensión de la magia negra y la hechicería, y por lo tanto recibir tratamiento médico era exponerse a una influencia demoníaca. Cuando inició su secta no contaba con un lugar de reunión, por lo que la instaló en su propia casa, pero al tener más feligreses fue cambiando de residencia a lo largo de los años, hasta que finalmente se estableció en un rancho que era propiedad de un discípulo. El lugar fue bautizado como el Granero de la Gloria. Allí Freeman y su familia siguieron captando una gran cantidad de adeptos a su iglesia, y aunque parezca increíble, todos siguieron el precepto de no recibir asistencia médica. Unas 15,000 congregaciones derivadas de la de Freeman se establecieron en estados como Illinois, Kentucky, Tennessee, Florida y en países como Inglaterra, Australia, Canadá, Suiza y Alemania. Poco a poco las entidades de salud comenzaron a reportar que creyentes de esta congregación estaban empeorando de sus enfermedades y empezó a correr la noticia que los diabéticos no tomaban su insulina y que las mujeres embarazadas no recibían atención prenatal y estaban dando a luz en sus casas atendidas por una partera. Además llegaron reportes en los que se hablaba de recién nacidos muertos que eran colocados al lado de bebés sanos en un altar mientras se rogaba a Dios que los resucitara. Con el pasar de los años más casos empezaron a salir a la luz, como el de un bebé de 1 año que no recibió tratamiento por una meningitis en el 83. El escándalo se desató tras la muerte de una niña de 15 años que murió por una enfermedad totalmente curable. Las autoridades culparon a sus padres, originándose una investigación que terminó involucrando a Freeman por negligencia. No se sabe cuántas vidas cobró el seguimiento de las doctrinas de la Faith Assembly, pero se estimó que 90 personas murieron como resultado de esta demencial creencia. La mayoría fueron bebés recién nacidos o de corta edad, y madres gestantes o que recién habían dado a luz. Hay congregaciones o sectas en las que se promueve la curación por fe, pero sus líderes suelen acudir a un médico cuando son ellos los enfermos. Pero este no fue el caso de Howard Freeman, quien creía realmente que orando con fe, Dios curaba cualquier dolencia o enfermedad. En 1984 Freeman murió de neumonía y paro respiratorio debido a una complicación por una pierna gangrenada, por la que se negó a recibir asistencia. Sus adeptos esperaron meses su resurrección. La medicina moderna, extensión de la magia negra.
Una idea, creo, un poco descabellada. Vamos a la pausa y volvemos con más sectas y sus dogmas, sus fanatismos y sus muertes. Regresamos. Esto es 10. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y en este bloque los seguidores de Charles Manson, los adoradores de Satán y una secta japonesa cuyo objetivo era desencadenar una guerra apocalíptica. Veamos. Creada por un tipo egocéntrico, enajenado y con un gran odio por la humanidad, una secta japonesa se convirtió en una verdadera amenaza para los ciudadanos y movilizando un gran contingente armado. Bajo las órdenes de su líder, Shoko Asahara, decenas de discípulos tenían por consigna desencadenar una guerra apocalíptica en la que solo ellos serían salvados. Aum Shinrikyo, o Verdad Suprema, fue el movimiento formado en 1987 por Chitsuo Matsumoto, que luego de su regreso de la India cambió su nombre por el de Shoko Asahara. Este líder practicó desde muy joven el yoga, la acupuntura y los masajes, así como tradiciones religiosas como el taoísmo, budismo y la astrología china. Pero su mayor revelación fue cuando leyó a Nostradamus y sus predicciones apocalípticas. Desde entonces, Asahara se obsesionó con el tema y dijo tener visiones mientras meditaba en las que tenía que crear un ejército para causar el apocalipsis. En poco tiempo llegó a tener más de 5.000 seguidores, captando especialmente a profesionales y personas cultas como científicos o ingenieros que tenían problemas sobre el sentido de su vida. Él los acogió diciéndoles que era el maestro de almas perdidas y que podía ayudarlos a encontrar su camino. Asahara instituyó rituales extraños como el uso de unos aparatos con cables que servían para transmitir mejor sus pensamientos a sus seguidores o el uso de máscaras con su rostro para marchar como su ejército. Otras modalidades que utilizó para captar fieles fueron a través de sus libros y los anime, donde se le veía como un ser poderoso, supremo y espiritual. Luego de que sus visiones apocalípticas se intensificaron, Shoko Asahara dijo a sus incondicionales que había recibido el mensaje que un nuevo mundo se avecinaba, pero para eso era necesario destruir el existente. Así inició un plan de ataque con armas de destrucción masiva. Instaló una fábrica de gas sarín, un compuesto que afecta el sistema nervioso, y ordenó a todos que se prepararan. En junio de 1994, miembros de su movimiento liberaron este gas en varias zonas de la ciudad de Matsumoto, matando a 8 personas y afectando a otras 200. El incidente fue realmente una prueba para lo que sería su verdadera acción homicida a gran escala. 9 meses después, Asahara ordenó que se libere este gas neurotóxico en el metro de Tokio. Murieron 13 personas y más de 5.000 se vieron afectadas, creando un caos en la ciudad. Las sospechas esta vez sí recayeron en Verdad Suprema y se arrestaron a varios miembros de esta secta. Días más tarde, el jefe de la policía fue herido de bala y se intentaron perpetrar otros atentados. Shoko Asahara fue capturado y sentenciado a la pena de muerte. Hoy espera su ejecución. Fue iniciado por su propia madre en un oscuro culto cubano que se basa en rituales de brujería. Creció pensando que era un ser elegido para cambiar el mundo y que tenía poderes psíquicos. Desde muy pequeño fue entrenado en sacrificios de animales y ceremonias de magia negra, y ya adulto formó una religión que atrajo a muchos seguidores a los que sumergió en el mundo del ocultismo, iniciando a algunos de ellos en siniestros sacrificios humanos. Adolfo de Jesús Constanzo fue introducido por su madre, Delia, en el mundo del culto Palo Mayombe, una religión de origen africano arraigada en Cuba que mezcla chamanismo, espiritismo, magia y catolicismo. A los 21 recibió su iniciación o rayado, por lo que recibió su ganga, un caldero de hierro que es la herramienta central de adoración de cualquier palero o miembro de este culto. En Miami conoció a vendedores de drogas y en el 84 se instaló en Matamoros, en México. Allí, además de participar en el tráfico de marihuana, puso su negocio de limpiezas rituales y lectura del tarot. En poco tiempo se convirtió en consejero de narcos, músicos y celebridades. Su secta fue ganando adeptos y Constanzo era visto como un gran maestro hechicero, consiguiendo fortuna. Pero además de practicar magia negra y blanca, el líder tenía un grupo de seguidores a los que les encomendó conseguir víctimas para realizar ceremonias de sacrificios humanos.
Los miembros de su macabra secta capturaron a varias personas, entre las que se encontraban mendigos o delincuentes, por lo que sus desapariciones pasaron casi desapercibidas. Pero todo cambió cuando en 1989 se denunció la desaparición de Mark Kilroy, un estudiante de medicina estadounidense, dándose inicio a una intensa búsqueda de la policía de Texas. Finalmente, la búsqueda del joven terminó cuando la policía encontró su cuerpo en un establo en Matamoros, muy cerca de la frontera con Texas. El joven había sido mutilado, le faltaban las 2 piernas y se le había extraído el cerebro. En el lugar la policía encontró el ganga de Constanzo que repelía un olor nauseabundo. En el lugar se desenterraron otros 12 cadáveres desmembrados y con signos de tortura. El escalofriante hallazgo develó lo que ocurría en esta sangrienta secta que utilizaba el dolor y la tortura en sus víctimas y de quienes utilizaba partes de su cuerpo para preparar un brebaje que era finalmente bebido por los miembros de la secta. Constanzo, así como su principal cómplice y pareja, Sandra Aldrete, y varios miembros, fueron buscados incesantemente por la policía durante semanas, hasta que fueron hallados en el interior de una lujosa mansión del Distrito Federal. Debido a un pacto suicida, Constanzo recibió un disparo de un discípulo que también se suicidó. Otros miembros, entre ellos Sandra, fueron capturados. En las investigaciones también se revelaron nombres de personalidades y policías que eran parte de esta secta. Aldrete, llamada la narcosatánica, contó con total frialdad cómo eran torturadas las víctimas antes de morir desangradas y fue condenada a 600 años de cárcel. La familia, secta formada por el psicópata Charles Manson, paralizó a los Estados Unidos con sus sangrientos actos y revelaron al mundo una de las mentes asesinas más frías de la época. Charles Miles Manson fue un hijo no deseado. El joven Manson creció como un delincuente y consumiendo drogas. Entró y salió de correccionales y cárceles varias veces. A mediados de los 60, en una de sus estadías en prisión, se empezó a interesar en el esoterismo y ocultismo. Al salir en 1967 se mudó a San Francisco, en donde empezó a gestar lo que sería su religión, a la que denominó la familia. Luego se trasladó a Los Ángeles y se estableció en un rancho. Su grupo parecía una congregación hippie inofensiva, que se drogaba casi todo el día, cantaba, tocaba guitarra y se ayudaban unos a otros. Todos idolatraban a Manson. El miedo era una manera de mantenerlos en la secta, pues ordenaba a cualquiera hacerle daño al que se fuera. Manson impartía ideas descabelladas a sus seguidores. Decía que los afroamericanos iniciarían una guerra civil contra los blancos, de la que saldrían vencedores, pero que no sabrían cómo lidiar con ese poder, y entonces la familia se encargaría de tomarlo. Gran aficionado a la música, decía que la canción Helter Skelter del álbum blanco de los Beatles contenía mensajes apocalípticos que le ordenaban usar la violencia. Fuera de sí y creyéndose un semidios, empezó a demostrar su odio contra el mundo. Su primera acción fue en julio del 69, cuando junto a 2 integrantes torturaron durante 2 días en su casa a un profesor de música. Luego de arrancarle una oreja, lo apuñalaron varias veces hasta matarlo. Pero el crimen más sonado se perpetró en agosto del 69. Como un acto de devoción hacia su líder, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian ingresaron a la mansión del director Roman Polanski y la hermosa actriz Sharon Tate. La orden era matar a todos haciéndolos sufrir. Tate tenía 8 meses de embarazo y esa noche celebraba una pequeña reunión con sus amigos. Los seguidores de Manson no tuvieron piedad con la actriz que rogaba por la vida de su hijo. Fue apuñalada 16 veces y luego colgada del techo con una soga. Otros 4 asistentes fueron torturados con armas blancas y pistolas. Con la sangre de Tate, escribieron la palabra pig, o cerdo, en la pared y luego se fueron. Los homicidios estremecieron al país. Tras meses de ser buscados, Atkins, que había sido detenida por otro delito, se jactó de ser la asesina de Tate con otra prisionera, que terminó delatándola. Así la policía llegó a la secta y apresó a todos los asesinos, incluyendo a Manson, que había sido señalado como el que ordenó la masacre. Todos fueron condenados a cadena perpetua, debido a que la pena de muerte había sido abolida en California. Varios miembros de la secta que no colaboraron con el asesinato dijeron que solo tiempo después comprendieron que su líder era un ser vil manipulador y que en esa etapa estuvieron dominados por él.
Charles Manson sigue preso, condenado a cadena perpetua, y los familiares de la bellísima actriz asesinada, Sharon Tate, están haciendo fuerza para que no lo liberen y no le reduzcan la condena. Vamos a la pausa y volvemos con mucho más aquí en 10. Las sectas religiosas más criminales de la historia. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y en este bloque 3 grupos religiosos que desencadenaron suicidios colectivos increíbles y además el hallazgo de 80 cuerpos decapitados y sin genitales. Extraño, muy extraño, veamos. Creían que el cielo estaba en algún lugar en el espacio y que para llegar a él debían dejar su cuerpo terrenal y que al morir, guiados por su líder, que era la segunda reencarnación de Jesús, resucitarían para abordar una nave espacial que los conduciría a su destino. Esas eran las creencias de Puerta del Cielo, una secta que con la idea de llegar a un mundo mejor cometió uno de los suicidios colectivos más estremecedores de los Estados Unidos en el milenio pasado. Marshall Applewhite era hijo de un predicador presbiteriano, estudió música, se casó y tuvo 2 hijos, pero escondía a su familia su verdadera orientación sexual. Luego de divorciarse y de ser echado de la escuela de música en la que enseñaba por supuestas relaciones con un alumno, Applewhite empezó a tener crisis nerviosas. Al mismo tiempo tenía sueños en los que se le presentaban seres vestidos de blanco que le decían que tenía una misión especial. Buscó ayuda en una clínica psiquiátrica en donde conoció a una enfermera llamada Bonnie Nettles. Ella creía que las visiones de Marshall eran proféticas y alentó en él la creencia que era un ser especial. Bonnie abandonó a sus hijos para recorrer los Estados Unidos con Applewhite y empezaron a reclutar adeptos. Les decían a todos que ellos eran la salvación para este mundo caótico en donde el desenfreno del hipismo y la guerra de Vietnam habían desestabilizado todo. Para mediados de los 70 ya tenían unos 70 seguidores con los que iban acampando por todo el país. Los obligaban a dejar todo nexo familiar o social y solo se debían a su comunidad. También estaba prohibido el sexo y los pensamientos eróticos, pues decían que en el siguiente nivel los seres eran asexuados. En 1985 Nettles murió de cáncer, lo que trajo confusión en el grupo, pues creían que era inmortal. Inmediatamente Applewhite cambió las reglas y anunció a sus fieles que había recibido un nuevo mensaje, que consistía en que todos debían mudar su cuerpo para pasar a la siguiente etapa. Durante años, los miembros de la Puerta del Cielo recibieron esta preparación, mientras trabajaban creando páginas web. Por esa época trataron de captar más devotos a los que les decían que el momento de la verdad estaba cerca, pero las palabras de Applewhite ya no tenían el mismo impacto que en los 70. Para 1995 se anunció la llegada del cometa Hale-Bopp. Los miembros de la secta dijeron que esa era la señal que habían estado esperando. El cometa era una especie de ángel de Dios que traía una nave espacial para llevarlos. El 22 de marzo, cuando el cuerpo celeste estaba muy cerca a nuestro planeta, comenzaron los suicidios. Los 39 miembros se quitaron la vida en el lapso de 3 días asistidos por sus compañeros. Tomaron un barbitúrico combinado con alcohol, mientras que otros miembros se colocaron bolsas de plástico en la cabeza. Finalmente solo quedaron 2, que se pusieron ellos mismos las bolsas. La policía encontró a todos echados en sus camas, vestían el mismo uniforme y algunos tenían cubiertas las caras con un sudario morado. Las 21 mujeres y los 18 hombres, incluido Applewhite, fueron encontrados días después, tras una llamada al 911. Decían prepararse para la segunda llegada de Jesucristo que vendría a unificar todas las iglesias. Poco a poco se fueron sumergiendo en una siniestra secta que logró convencerlos de acabar con sus propias vidas para lograr su transición al plano espiritual. Hoy la Orden del Templo Solar es considerada una secta altamente peligrosa. Sin embargo, en la clandestinidad sigue reclutando adeptos. Fundada en Ginebra por Joseph Di Mambro y Luc Juret, la Orden del Templo Solar es una mezcla entre creencias cristianas, homeopatía y masonería. La secta estaba conformada en su mayoría por gente adinerada que dejaban donaciones para apoyar económicamente a la comunidad. Para ingresar en la organización debían pagar una alta cuota y luego seguir un ritual de iniciación. La organización quería el predominio de lo espiritual sobre lo temporal y deseaban pasar a un plano superior. Anunciaban el retorno de Cristo para el año 2000, que traería la paz mundial. Todo empezó con la macabra creencia de que antes de la llegada de Jesús,
llegaría el anticristo y que éste nacería dentro de su congregación. En 1995 la familia de Dutoit había tenido un bebé. Juret estaba convencido de que este niño era el hijo del diablo y finalmente ordenó su asesinato. Luego de apuñalar, escuche bien, 54 veces al padre del niño que trató de defenderse, Emmanuel, de 3 meses, fue apuñalado y le clavaron una estaca en el pecho, pues era la manera de matar a la bestia. Luego de este sangriento suceso, la secta organizó lo que llamó el tránsito hacia Sirius, es decir, el camino hacia el suicidio colectivo en los países en los que se hallaba enraizada la secta, como Suiza, Canadá, España y Francia. En octubre del 94, 53 de sus miembros fueron encontrados muertos, 48 en Suiza y 5 en Canadá. Los cadáveres carbonizados presentaban orificios de bala y huellas de inyecciones. En diciembre del 95, otros 16 cuerpos fueron encontrados carbonizados, entre ellos 3 niños en un bosque de los Alpes franceses. Otro suicidio ritual ocurrió en marzo del 97 en Saint-Casimir, una localidad al suroeste de Quebec, en Canadá. Los cadáveres de 3 mujeres y 2 hombres fueron hallados en una vivienda que había sido incendiada. En las diferentes muertes, las autopsias revelaban golpes en la cabeza, el uso de somníferos, veneno inyectado y asfixia con bolsas de plástico, por lo que se llegó a sospechar que las víctimas estaban drogadas y que por eso no eran suicidios voluntarios, sino asesinatos. Hubo más muertes hasta 1998. Sus fundadores, Mambro y Juret, también se suicidaron, y solo otro miembro de élite, Michael Tamashnik, fue acusado de ser el que ordenó los suicidios, pero fue absuelto el 2006. Hoy, los miembros que pertenecían a la secta y se salvaron se niegan a hablar sobre la organización por temor a represalias, lo que confirma que la Orden del Templo Solar aún no ha desaparecido y que sus integrantes tienen sesiones en las que participan políticos, celebridades, que prometen renacer en otro plano de existencia para escapar de la hipocresía que hay en el mundo. En agosto del 2004, Nigeria, el país más poblado de África, se conmocionó con un macabro hallazgo. Decenas de cadáveres mutilados y enterrados en un bosque revelaron prácticas de ocultismo nativo a cargo de sacerdotes animistas para agradar a los dioses. El animismo, aquella creencia de que todo cuerpo u objeto posee un alma o espíritu, está muy arraigada en Nigeria, y son los sacerdotes populares o hechiceros los que se encargan de hablar con los dioses, solicitándole favores. Aprovechándose de ese poder, un grupo de curanderos perpetró un macabro plan que cobró la vida de 83 personas en la ciudad de Okija. Todo empezó cuando la policía recibió una denuncia de un lugareño que los hechiceros estaban comiendo la carne de sus víctimas. Inmediatamente se inició la búsqueda, que dio sus primeros resultados al hallarse 50 cadáveres, la mayoría sin cabeza ni genitales, y en avanzado estado de descomposición en el interior de un bosque en una zona llamada Anambra. Las averiguaciones llevaron a arrestar a varios sospechosos. Tras continuar la búsqueda, 33 cuerpos más fueron encontrados, además de 20 cráneos humanos. Tras el espectral hallazgo, se descubrió que estos sacerdotes habían conseguido a sus víctimas con engaños o extorsiones. Luego los habrían sacrificado para aplacar la ira de los dioses. Pero detrás de estos rituales también se escondieron intereses monetarios. Muchas de las víctimas fueron obligadas a entregar sus bienes antes de morir, y hubo algunos interrogados que aseguraron que también se realizó tráfico de órganos. Al parecer, los ambiciosos sacerdotes repartieron los órganos y parte de sus victimados. Junto a los féretros se encontraron muchísimos amuletos y botellas con brebajes. Estos mismos objetos fueron encontrados en los llamados santuarios del diablo, en los que los sacerdotes realizaban los terribles sacrificios humanos. Unas 40 personas resultaron implicadas. Impresionantes muertes que esperamos no vuelvan a suceder. Vamos a la pausa y volvemos con la recta final de esta lista, las sectas religiosas más criminales de la historia. Ya regresamos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos en la recta final del programa y en el número 2, nuevamente en África, encontraron 500 cuerpos quemados, y en el Plus, un drama que se vio en directo por televisión a nivel mundial.
fue fundado en Uganda en la década del 90 por una ex prostituta de nombre Credonia Werinde. Durante años, ella y sus cómplices convencieron a los fieles que el movimiento de la restauración de los 10 mandamientos era la salvación para un próximo apocalipsis, sembrando el caos y el terror que culminó con la muerte de casi 1 millar de personas. Con el tiempo, Werinde pasó el liderazgo a Joseph Witwetire, que era conocido como el Profeta, pero además la cúpula estaba integrada por monjas y sacerdotes excomulgados. El Profeta se encargó de reclutar a cristianos que no estaban de acuerdo con preceptos de su religión. Al ingresar al movimiento eran obligados a alejarse de sus familias, amigos o todo nexo con su vida anterior, y tenían que seguir varios mandatos que incluían no tener sexo, no recibir atención médica, ayunar diariamente, hacer largas jornadas laborales, y dicen que era muy difícil dejar la secta pues recibían amenazas y malos tratos. En 1999, el Profeta, que decía ver imágenes de Cristo y la Virgen María, anunció a sus discípulos que el mundo se acabaría el 31 de diciembre de ese año. Los miembros recibieron la orden de vender todas sus pertenencias y posesiones y entregar el dinero al movimiento. Cuando la profecía no se cumplió en la fecha señalada, muchos fieles protestaron y solicitaron la devolución del dinero entregado. Eso duró algunas semanas y luego muchas de estas personas desaparecieron. Como la situación al interior de la iglesia seguía tensa, el líder convocó una reunión en marzo del 2000 en el templo de la ciudad de Kanugu y pidió a los asistentes, la mayoría mujeres y niños, que oraran y cantaran a la Virgen, ya que debido a eso la Madre de Jesús descendería al encuentro de sus fieles. Durante una semana los participantes se mantuvieron encerrados sin salir del templo, hasta el día del terrible desenlace el 17 de marzo. Luego de escuchar durante días himnos y cantos, los habitantes de Kanugu escucharon explosiones. Cuando salieron a ver de qué se trataba, vieron espantados cómo el templo ardía en llamas con cientos de personas en su interior. Las ventanas habían sido tapadas con madera y las puertas estaban cerradas. Los estallidos fueron causados por una combinación de petróleo y ácido sulfúrico, que además de tener ese efecto de combustión emana gases tóxicos. Cerca de 500 cadáveres calcinados fueron hallados en los siguientes días por las autoridades. Mientras se realizaba la remoción de escombros, otro terrible descubrimiento sacudió la localidad. En el huerto contiguo al templo se hallaron más cadáveres. Al principio se pensó que eran personas fallecidas por muerte natural debido a la negación de asistencia médica, pero después se hallaron más víctimas en la zona. Algunas tenían golpes mortales que demostraban que habían sido asesinadas. Finalmente, 924 cadáveres fue el saldo que dejó el movimiento de restauración de los 10 mandamientos. Respecto a las víctimas quemadas, las investigaciones arrojaron que los miembros se habían rociado combustible para luego prenderse fuego. Hoy, tanto Credonia Werinde como Joseph Witwetire están prófugos. Afirmaba ser la reencarnación de Dios y que había venido al mundo para revelar la profecía bíblica de los 7 sellos que conducen al fin del mundo. Los davidianos estaban convencidos que el final del mundo estaba cerca y que solo ellos serían salvados gracias a su líder. Jamás imaginaron que sus últimos días se convertirían en un infierno que involucraría al FBI y a la prensa internacional. Desde que David Koresh tomó el liderazgo de la orden davidiana a principios de los 90, su palabra era orden divino y sus miembros obedecían sin cuestionar sus mandatos, por descabellados que parecieran. Estableció la poligamia, llegando a tener varias parejas en el interior de su comunidad. Algunas jóvenes eran menores de 16 años. Incluso tenía relaciones con las esposas de algunos fieles y prohibió las relaciones sexuales entre las parejas. A pesar de todo, los que habitaban la casa de Monte Carmelo, ubicada en Waco, Texas, vivían en total armonía y decían ser felices. Pero algo alteraba esa mentada paz. En la mansión de David Koresh tenía un arsenal de armas valorada en $250,000. Según un infiltrado de la Policía de Control de Alcohol, Tabaco y Armas, conocida como ATF, tenían armamento automático y metralletas. Esto fue tomado por las autoridades como señal de alerta y se dio la orden de iniciar un operativo el 28 de febrero de 1993. Alguien alertó a Koresh de la intervención y cuando llegaron los cerca de 75 oficiales del ATF, se iniciaron los disparos. En el interior de la residencia había 124 davidianos, entre ellos decenas de niños. Los miembros de la secta lograron hacer retroceder a la policía. Ese día 4 oficiales murieron y 22 fueron heridos. En el otro bando 6 personas murieron y 3 fueron heridas, entre ellas su líder, David Koresh. Durante 51 días la casa de Monte Carmelo fue fuertemente rodeada. Un contingente del FBI se hizo cargo de la custodia
y un grupo de negociadores trataron de convencer a Koresh que se rindiera. Pero el líder religioso respondía que no era un grupo peligroso, que solo eran una comunidad que leía la Biblia y que se preparaba para el apocalipsis. Tras varias semanas, la táctica del FBI se tornó más agresiva e iniciaron la guerra psicológica. Cortaron el agua y la luz en el interior de la residencia y luego colocaron altoparlantes con molestos ruidos y música. Además, los iluminaban con luces de helicópteros y potentes reflectores. Finalmente, hacia la sexta semana en Washington se aprobó un ataque con gas lacrimógeno. El 19 de abril los tanques empezaron a hacer agujeros en los muros y a arrojar las bombas de gas. Los davidianos tenían máscaras, por lo que pudieron soportar el ataque, lo que no fue previsto por los oficiales. Según un reporte, se dispararon cerca de 300 granadas de gas. De pronto, un humo negro inundó el cielo. Un feroz incendio empezó a arrasar con todo el lugar. Solo unos cuantos lograron escapar de las llamas y los demás no pudieron. Al final murieron 74 personas, entre ellas 21 niños y 2 mujeres embarazadas. Solo 9 lograron huir. Nunca se supo por qué David Koresh tenía tantas armas, pero jamás se pudo comprobar que tenía algún plan que pusiera en peligro a la comunidad estadounidense. Algunos han asegurado que simplemente era un ser paranoico y que tener armas le brindaba seguridad. Creó una comunidad que prometía igualdad, amor, paz y libertad a todos los que la integraran. Sin embargo, Jim Jones, un exministro cristiano y activista social proclamado a sí mismo la reencarnación de Jesús, lideró una secta en donde el miedo, los maltratos y la explotación hicieron de sus miembros seres sin voluntad que terminaron caminando hacia el sendero de la muerte. El Templo del Pueblo, como llamó Jim Jones a su secta, fue creado en Indiana en los años 50. Su principal atractivo era la igualdad racial. En su interior, negros y blancos eran amigos. Se mudó a San Francisco a principios de los 70, donde captaron una gran cantidad de fieles, pero también se dio inicio a múltiples escándalos que hablaban de coerción de parte de Jones. Para evitar a las autoridades que empezaban a investigar a la organización, el líder del Templo del Pueblo compró un terreno de más de 12 kilómetros cuadrados en Guyana, en Sudamérica, a donde se trasladó con la mayoría de los miembros del movimiento. El lugar fue bautizado como Jonestown. En ella los miembros esperaban vivir en el ansiado paraíso que Jones les había prometido. Sin embargo, los adultos fueron sometidos a extenuantes horarios de trabajo agrícola, mientras los niños cuidaban a los animales y solo podían ver a sus padres un momento durante la noche. Recibían una sola comida diaria que consistía en arroz y legumbres, mientras que Jones se daba grandes banquetes. A quienes trataban de sublevarse o salirse de la secta se les encerraba en una caja de 2.5 por 1 metro y eran golpeados o drogados hasta quedar inconscientes. Incluso hubo rumores que dijeron que los niños mayores eran amarrados desnudos y eran electrocutados en los genitales. Además, el lugar parecía un fortín, pues estaba fuertemente custodiado por hombres armados. La tragedia se desencadenó cuando el 14 de noviembre del 78 el congresista estadounidense Leo Ryan viajó con una comitiva de periodistas a comprobar lo que sucedía al interior de la secta. Jim Jones lo recibió, pero no con mucho agrado. Al principio los periodistas observaron que los cerca de 1000 fieles parecían sentirse a gusto en el lugar, pero pronto empezaron a recibir notas y pedidos de algunos miembros que querían salir de ahí. Mientras tanto, en Jonestown, Jim Jones, que en varias oportunidades ya había realizado varios simulacros de suicidio con su comunidad, ordenó a todos que era el momento de dar fin a sus vidas. Todos debían beber jugo de uva mezclado con cianuro. Empezaron con los niños y ancianos y luego siguieron los adultos, incluido Jones. Cuando la policía llegó, encontró 914 cadáveres esparcidos por el campo. Se cree que la mayoría de miembros tomó el mortal brebaje bajo amenaza de recibir una muerte más sangrienta, por lo que se ha considerado el incidente de Jonestown como un suicidio-homicidio colectivo. Nadie podrá saber nunca cómo sucedieron verdaderamente los hechos, ese fatídico 18 de noviembre de 1978. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo sábado, ya lo saben, con 10.